Gracias por estar aquí en sintonía con Acceso B. Mi nombre es Luis Benavides y si te estás conectando te invito a que compartas esta gran conversación que estoy seguro te va a cautivar. Hoy en el estudio me visita alguien que es un ejemplo de vida. Generó tendencia durante mucho tiempo por la situación que vivió y no conforme en lo que está de alguna manera titulando él una resiliencia permanente, hoy emprende una nueva aventura, que es el llevar su vivencia a un libro que se va a publicar, o más bien que ya se publicó y que se va a presentar el próximo viernes 13 de mayo. En el estudio me visita nuestro querido amigo, el doctor Luis Felipe Graham Zapata, para hablarnos de su testimonio a través de COVID-19, la enfermedad que cambió mi vida. ¿Cómo estás, querido Luis Felipe? Bienvenido a Acceso B. Tocayo, muchas gracias por esta oportunidad y es un placer estar aquí contigo. Es la primera vez que estoy en un lugar muy agradable y muy cómodo. Muchas gracias, Luis Felipe. Recordarán por ahí los amigos que nos ven y nos escuchan a través de las plataformas digitales y a través de las estaciones de radio de Los Ríos y la zona de la Chontalpa, que con el doctor Luis Felipe Graham Zapata tuvimos un enlace en directo cuando estaba en su proceso de rehabilitación, que por cierto todavía continúa en un proceso de rehabilitación. Y bueno, él nos contó en ese momento lo que había padecido y cómo lo iba abundando. Pero hoy nos visita ya en el estudio, afortunadamente, como bien decimos, los que creemos en Dios, afortunadamente con la bendición de que pues no te fuiste, Luis Felipe, aquí estás, y que además de eso construyes un ejemplo a través de esta publicación que vas a presentar el próximo viernes. Pero quiero que nos cuentes de ese tema porque de alguna manera el que pongas un testimonio de resiliencia, motivación y gratitud. ¿Por qué, Luis Felipe? Primero, muchas gracias por tu oportunidad. Fíjate que antes de que yo me enfermara y que lamentablemente mi querida esposa Marisela se enfermara y falleciera, yo venía hablando en diferentes medios sobre la prevención y te hablo antes que salieran las vacunas, de las medidas de cuidado, tú recordarás. Y bueno, el 20 de diciembre del año 2020, pues cambió mi vida, cambió la vida de mi familia, de mis hijos, de mis amigos. ¿Por qué digo que ese día? Porque fue el día que me internan en el hospital Ayr sin síntomas. Yo todavía el 19 de diciembre trabajé dando consulta sin ningún problema. Y bueno, el 20 que fue diciembre, no se me va a olvidar nunca, siendo las 10 de la mañana me internan con una neumonía. Y a partir de ese día, cuando a mí me dan el diagnóstico de una neumonía, me pasaron muchas películas por la cabeza. A mi esposa la internan el día 23, su único síntoma que tuvo Marisela fue el dolor de cabeza, es decir, cefalea. Yo, lamentablemente y tristemente, la última vez que la vi fue el 24 de diciembre, que me fue a visitar al cuarto. Y de las cosas que me arrepiento y que me ha dejado de elección esta nueva oportunidad que Dios me da, es no desaprovechar el tiempo en cosas banales. ¿Y por qué lo digo? Porque ese día Marisela me fue a visitar al cuarto y yo le digo, oye Marisela, vete a tu cuarto. Ella iba con ropa de hospital igual que yo, vete a tu cuarto. Y de acuerdo que ella me dijo, estás odioso, me dijo. Y bueno, de haberlo sabido, la película que nos esperaba, pues yo hubiera aprovechado estar más tiempo con ella, ¿no? Y no fue así, se fue a su cuarto y ya no la vuelvo a ver con vida. A mí me intuban el día 30 de diciembre y a ella la intuban el 31, ella fallece el 19 de enero y bueno, yo estuve hasta el día 13 de mayo, por eso el libro lo voy a presentar el 13 de mayo, porque ese día, sí, viernes 13, ese día cumple un año que volví a nacer, que Dios, la vida y los médicos me dieron esa oportunidad. ¿Y por qué nace la idea del libro? Dicen que para trascender en esta vida y dejar huella hay que tener hijos. Ya tengo hijos, 3 maravillosos hijos que los adoro. Que por cierto, en tu libro le dedicas una gran parte de esto. Yo estoy vivo por la ilusión de mis hijos de que su papá quedara en este plano terrenal. Tengo una nuera y bueno, yo no podía dejar a mis hijos sin mamá y sin papá al mismo tiempo. Y bueno, un día yo recibo la visita de unos buenos amigos, por respeto no digo el nombre porque no me lo han autorizado. No te lo autorizaron. Una sobreviviente, una enfermedad también, y me dice, oye Luis, ¿por qué no escribes un libro? Ya tienes hijos, ya sembré un árbol que me regaló mi amigo Nelson Pérez hace 2 años en Framboyán, ahí en la casa de ustedes. ¿Sí?
faltaba escribir un libro, a pesar, Luis, que yo ya había participado como coautor en algunas publicaciones, en algunos libros. Y que generalmente escribías en revistas médicas, Sí, ¿no? O sea, con artículos interesantes. Y curiosamente, fíjate lo que es la vida. Antes de que yo me internara, por supuesto, yo recibí una invitación a participar en un capítulo en un libro que lo editó la Academia Mexicana de Pediatría. Yo soy parte de la academia y el libro, Luis, se llama Memorias de una pandemia. Sí, cómo no, tú fuiste... Y el capítulo que yo escribí, Luis, se llama Reflexión. Y hablo sobre la vida, fíjate, sin saber lo que te esperaba. Lo que me esperaba. Y yo me entero que escribí ese capítulo hasta que yo estoy despierto. Entonces me dice mi amiga, escribe un libro en memoria de Marisela, para que la gente, no ahorita, en 6 meses, 2 años, 10 años, si tienen la oportunidad de leerlo, vean lo que esta enfermedad produjo, las secuelas, el daño colateral, no solamente en lo físico, porque como tú muy bien dices, sigo en rehabilitación, sino también en el aspecto moral, emocional, económico. Luis, es una enfermedad desgastante. Muy cara, ¿no? Muy, muy cara. De hecho, eso es lo que para mucha gente hizo la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Pero yo estoy convencido, Luis, que si Marisela, en paz descanse, y un servidor hubiéramos estado vacunados, la historia hubiera sido diferente. Sí, sin duda. Yo estoy convencido que la diferencia entre la vida y la muerte, entre la enfermedad leve y grave, son las vacunas. A pesar de que hay gente escéptica que no se vacuna, hay gente con todos los niveles. Incluso hace una campaña sí, en ese sentido, ¿no? Pero bueno, por eso hago ese libro, y más que cuando yo me enlazo con unos editores de Morelia, y yo quiero hacer un libro que más que sea un libro de consulta médica, sea un libro de motivación, que la gente que lo lea, que ha perdido una gente cercana, no solamente por la COVID-19, sino por cualquier enfermedad, que no hay limitación más la que uno se pone, ¿sí? Uno llega hasta donde uno quiere. Déjame decirte, Luis, que yo estuve 5 meses y medio en terapia intensiva. Yo tuve infarto, que por cierto hace 8 días un extraordinario médico tabasqueño, cardiólogo, Manuel Torres, me hizo la prueba de esfuerzo y déjame presumirte que la suspendí al 98% porque me aburrí. ¿Sí? Sí. Me aburrí. Yo tuve infarto. Recuerdo que mucha gente, muchos amigos, tú y yo somos amigos además de que atiendes a mi hijo en el tema de alergólogo pediatra, que por cierto tienes una fama de muy bueno en ese sentido. Somos amigos de un círculo de café, ¿no? Y ahí yo recuerdo que pues siempre estábamos pendientes de cómo va Luis Felipe, cómo va tu esposa, tu hoy difunta esposa, cómo iba en ese momento. Y siempre platicaban y había cada noticia, Luis, o sea, cada situación que decíamos. Mucha infodemia. Sí, y esa situación, híjole, hoy, ahora que lo cuentas y lo narras en esta publicación que vas a presentar, que por cierto ya está en Amazon para que lo quiera adquirir, puede ahí buscar en Amazon esta publicación digital, y que este viernes lo vas a presentar y que lo pones punto por punto. Lo haces en 3 etapas y ahorita nos estás contando la primera, ¿no? De por qué surge esta parte, por qué es importante entender la enfermedad. Hablas en tu primer capítulo de entender la enfermedad, que por cierto, antes de que nos vayamos a conversar te voy a hacer una pregunta respecto de eso. Hablas de los métodos preventivos, ahorita me estabas platicando de por qué hiciste el libro, ¿no? Pero bueno, había toda esa información y decíamos, los que somos tus amigos y que vivíamos ahí en ese círculo en ese momento, decíamos, qué difícil lo que está pasando Luis Felipe, ¿no? Fíjate que cambió mi vida. Me han preguntado algunas gentes que si soy más feliz ahora. Le digo que son 2 tipos de felicidad. Yo fui inmensamente feliz los 35 años que viví con Marisela, me regaló 3 hijos, Luis. Ella me impulsó en mi carrera desde médico residente. Yo me casé en primer año de especialidad de pediatría. Nos fuimos a México juntos a hacer la subespecialidad. Regresé cuando fui director del Hospital de Niños, ella me ayudó en el voluntariado, cuando fui director del DIF, cuando fui diputado local, cuando fui secretario. Y entonces esa parte es muy difícil, ¿no? Ahora soy feliz, no porque no hubiera yo sido feliz antes, soy feliz porque Dios me dio otra oportunidad de vivir. Luis, yo tengo 63 años, pero independientemente de que tuviera 40, la vida se va muy rápido, 30, 20. Sí, en un visaje. Es día a día. Y en el libro también lo menciono, yo aprendí a decir, oye, discúlpame, perdóname. O te quiero. Te quiero como amigo, como hijo, como hermano, como pareja, como esposo. Yo ando inmerso en muchas cosas de trabajo.
Y creo que me faltó dar más tiempo a mi familia, porque yo trabajaba de las 8 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche. De hecho, cuentas tú mucho, y lo traigo a colación porque ese ejemplo de resiliencia, ¿no? Hablabas hace un momento, ahorita, cómo te expresas de tu hoy ausente esposa y de cómo te acompañó en toda tu vida, cómo fue un motor, un pilar en tu hogar. Y también, por ejemplo, en el momento que ella cae enferma, recuerdo que ella acababa de tomar posesión de un espacio público, estaba en la plenitud profesional. Nunca la había visto tan contenta. Y ese tipo de cosas son los que hacen la diferencia, ¿no? En este contexto, ¿no? Sí, y por eso hago alusión al tema, ¿no? Pero para aquellas personas que nos están escuchando y viendo, hay que disfrutar la vida, hay que disfrutar la familia, hay que disfrutar los amigos, hay que disfrutar lo que uno sabe. No puedes hacer planes. Sí. Lo único que existe, Luis, es el presente y con eso podemos construir el futuro. Pero lo que platicamos hace 10 minutos ya es pasado, ya no existe. Y entonces, ¿qué es lo que quiero dejar en ese libro? Cuando yo me vi en cama, con pañales, después que me dijeron que me iban a trasplantar el riñón, el pulmón, que estuve infarto, que estuve 7 minutos muerto, que tuve 5 neumonías, que tuve 5 úlceras en la columna, que me quitaron la vesícula, que tuve una hemorragia abdominal, que tengo traqueostomía, que tuve sarcopenia, que perdí 43 kilos, que además menciona en el libro que no los estudiantes en formación de medicina o carreras afines o cualquier carrera, que no perdamos la sensibilidad. Claro. A mis hijos les dijeron que yo no iba a caminar, o en el mejor de los casos que iba a empezar a caminar. Yo salgo en mayo, que iba a empezar a dar pasos en diciembre. Y parafraseando el secretario de Salud de Chiapas, no quedé chafirete. Iba a decir que iba a quedar con daño neurológico irreversible, con síndrome parkinsoniano, que no iba yo a poder convivir. Entonces, cuando yo me veo en cama, el primer día, 13 de mayo, que yo llego a la casa de ustedes, cuando yo veo el cuarto con el tanque de oxígeno, la cama de hospital, la cama del enfermero, yo no me podía ni girar en la cama, yo no tenía fuerza, me tenía que agarrar el barrote de la cama de hospital. Dije, no, yo no le puedo regalar a mis hijos una carga. Y ahí empecé a sacar fuerzas debajo del colchón de las piedras. Y yo recuerdo cuando a mí me dice el enfermero que me iba a sentar por primera vez. No, olvídate. Me imagino un impacto, pero a la vez cuando lo logras, son pequeños, grandes metas que vas compartiendo. Sí, tuve la suerte de que me tocara un joven tabasqueño, fisioterapeuta. Que eso es interesante, porque en el transcurso de las pláticas que te he visto y que hemos tenido y que he visto también en tu narración del libro, agradeces a toda esa gente que te ha ido acompañando y que muchos son tabasqueños, ¿no? Mira. Talentosos, por cierto. Mi neumólogo joven tabasqueño, mi cardiólogo joven tabasqueño, mi fisioterapeuta joven tabasqueño, mi nutrióloga y su equipo tabasqueñas, el nefrólogo tabasqueño, las enfermeras, todos tabasqueños, bien preparados. Yo estoy vivo gracias a Dios, a mis hijos y al equipo que me atendió. Oye, Luis, fíjate que eso es interesante porque precisamente en esa primera parte de tu libro hablas de entender la enfermedad, de los métodos preventivos, y hoy hay una agenda muy interesante sobre el tema de que la pandemia ya la cruzamos. Pero te quiero preguntar eso, regresando al corte comercial, porque tú fuiste uno de los que permanentemente, antes de que te enfermaras, estuviste siendo preventivo. Sí. No solamente en la cuestión personal, sino en la cuestión publicitaria, en la cuestión mediática. Salías cada semana a dar tu cápsula de salud, salías cada semana a participar en un medio de comunicación. O sea, eras un creyente de que la prevención, la vacunación y todo lo que nos estás platicando era necesario. Pero bueno, a 2 años de esta pandemia, o más de 2 años de esta pandemia, dicen ahora hablar de la endemia, ¿no? O del tema de transmisión. Pero vamos a un comercial y regresamos con esta pregunta que es importante que la entendamos de un especialista y sobre todo de un especialista que vivió lo que Luis Felipe Grandes. Regresamos aquí en Sesión.
Muchos hacemos política, pero pocos tenemos en cuenta que los acuerdos más importantes los hacemos con la naturaleza. Las políticas públicas ambientales juegan un papel muy importante, ya que a través de ellas se desarrollan objetivos para mejorar el medio ambiente, conservar los principios naturales de la vida humana y fomentar el desarrollo sostenible. Entonces, tenemos que tener muy en claro que como sociedad estamos en una constante construcción colectiva y para transformar positivamente la relación entre sociedad y naturaleza debemos contar con las herramientas adecuadas. Es por ello que el Colegio de Administración y Políticas Públicas, preocupado por el fomento y el cuidado al medio ambiente, pone a la mesa el libro Políticas Públicas Ambientales, Zona Costera de Tabasco, como un referente para la elaboración de proyectos, programas, incluyendo el Plan Municipal de Desarrollo de los municipios de Centla, Paraíso, Cárdenas, que tienen acceso al mar, Comalcalco y Huimanguillo, que son impactados directamente por el mar. Para la elaboración del libro participaron como autores el maestro Luciano Camero, el biólogo Samuel Olán, el químico farmacobiólogo Leonardo García Hernández, el maestro Luis Benavides y una servidora, Saori Gallego Salamilla, quienes somos parte del Colegio de Administración y Políticas Públicas. Este libro fue editado por la Universidad Popular de la Chontalpa. En la primera parte se aporta claridad en los conceptos de políticas de Estado, políticas de gobierno y políticas públicas, que generalmente se usan indistintamente, y con esta definición se incursiona en los conceptos de lo ambiental, la sustentabilidad. El libro pretende que los conceptos sean adoptados por los nuevos encargados de la Administración Pública Municipal y por los legisladores estatales y federales para su inclusión en la planeación a través de los planes municipales de desarrollo y otros derivados que tengan como fundamento la sustentabilidad, considerando además el manejo integrado del riesgo. En la segunda parte se propone una definición de la zona costera de Tabasco, considerando que es una extensión del patrimonio nacional de importancia estratégica por el desarrollo industrial que se fomenta en tierra firme y el mar. La zona está constituida por las localidades impactadas directamente por el mar, de los municipios de Centla, Paraíso, Cárdenas e indirectamente Comalcalco y Huimanguillo. La zona ha sido espacio de extensos trabajos de investigación, de escenario de participación ciudadana y de acciones de instancias públicas que urgen a delinear acciones de restauración ecológica, conservación del patrimonio y aprovechamiento sustentable. Se tiene así el conocimiento de sus recursos y los impactos generados para el diseño de las políticas públicas, para la toma de decisiones, para ordenar y regular el uso de la zona costera. El libro plantea que con voluntad política del gobierno del Estado y de los 5 municipios costeros, se impulse en tiempo y espacio el diseño de la política pública ambiental sustentable en el mar y la costa, para incidir en aspectos como energía, industria, alimentación, comercio y turismo, mediante instrumentos territoriales como los planes municipales de desarrollo que sustenten las acciones transversales para impulsar el inicio del manejo integrado de la zona costera. En este tiempo coyuntural de transición de gobierno que se realiza en Tabasco, el libro aporta conocimiento para que los municipios del Estado transiten al diseño de las políticas públicas ambientales sustentables de mediano y largo plazo. Interesante conversación que llevamos con el doctor Luis Felipe Graham Zapata sobre su libro que ahí están viendo en la pantalla, el libro del COVID-19, la enfermedad que cambió mi vida, un testimonio de resiliencia, motivación y gratitud. Ya nos contó la primera parte, pero antes de pasar a la segunda y tercera parte de este libro, que les invito a que lo compren en Amazon, que lo adquieran y que seguramente ya va a estar en las próximas librerías aquí en el estado y en todo el país, decía el doctor en la primera parte, métodos preventivos, vacunas, demás, pero hay que entender la enfermedad y yo por eso antes del comercial le pregunté a él, entender la enfermedad, doctor, es decir que ya estamos en un proceso de irnos a una enfermedad endémica, porque es un debate hoy en día en la agenda nacional, estatal, en el sentido de que pareciera ser que México ya esa enfermedad está pasando, cuando vemos en China, cuando vemos en Japón, en Asia, en otras latitudes del mundo,
vemos situaciones críticas. Y aquí esa es la pregunta que antes de pasar a lo siguiente del libro, doctor, te quiero preguntar como especialista. ¿Sí es un enfoque endémico el que le debemos dar? Bueno, esta enfermedad llegó para quedarse. Me queda claro. Partiendo de esa base, tenemos que seguir viviendo con las medidas de prevención. Yo estoy convencido que ha dado muy buen resultado, a pesar de que alguna voz dice que era imprescindible, pero no necesario, nos trabajemos. El cubreboca ha demostrado ser seguro. Ser una herramienta eficiente. No solamente la COVID, sino las mismas gripas. El grado de enfermedades ha bajado, sí, cierto. Claro, la sana distancia, no son ocurrencias, pues. El lavado frecuente de manos, espacios abiertos, la vacunación, pero no podemos todavía cantar victoria. Ya estamos viendo la luz al final del túnel. Tenemos arrinconado el virus, pero ojo, hay una subvariante que se llama BA4 y BA5 que está en Sudáfrica. Yo estaba revisando un artículo hoy precisamente donde el número de casos de hospitalización ha ido incrementándose, más no el número de muertes. Insisto, la vacunación es la diferencia. Yo estoy convencido, sin entrar en polémica con las autoridades de salud a nivel nacional, que esta vacuna se debió haber abierto a toda la población, no empezar por grupos, y que hoy en día decían que nada más los con comorbilidad, ya sea obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión. ¿Cuál fue la diferencia con la influenza H1N1? ¿Cuál, doctor? En el 2009, que la vacuna fue universal. Ya. ¿Sí recuerdan que sí, la iniciativa privada la manejó? La gente que pueda pagar una vacuna, que vaya a un médico particular. Y que la adquiera, ¿no? Y quitamos carga a los hospitales públicos. ¿Se acuerdan cuando la influenza había módulos de vacunación en los aeropuertos? A ti te tocó a mí esa me parte, tocó ¿verdad? manejar la H1N1 y se vacuna a partir de los 6 meses de vida. Y ahora sí ya, después de controversia, de amparos, resulta que ahora sí van a vacunar a los niños de 5 años en adelante, cuando se debe vacunado a la par. Entonces, yo creo que el cubreboca en espacios cerrados, ahorita estamos platicando a una distancia de más de 1 metro, pero en espacios cerrados yo creo que todavía se debe usar el cubrebocas. Y a veces todo, incluyéndome un servidor, nos confiamos y nos quitamos el cubreboca en espacios cerrados. Sí, sí, sí. Pero bueno, obviamente aquella persona que ya tuvimos la enfermedad, tenemos inmunidad celular. Si le sumamos la vacuna, ya tenemos inmunidad humoral. Bueno, y más si promovemos el ejercicio, una buena alimentación, el no automedicarse, ya sabemos que es una enfermedad viral, no tiene ninguna indicación en los antibióticos. Ya sabemos que la colchicina, ya sabemos que la citromicina, ya sabemos que la ivermectina, que es un antiparasitario que usan los veterinarios, no tiene ninguna función, que el famoso dióxido de cloro, que tanta euforia causó al inicio, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Y que el dióxido de cloro está comprobado que puede producir hipertensión, fibrosis pulmonar, insuficiencia renal. Es decir, ya se sabe la ruta crítica. Obviamente ha ido disminuyendo los casos, sí, porque la cobertura de vacunación ha ampliado su pero todavía espectro. no llegamos al 85%, que es para que se consiga la famosa inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño. Fíjate que precisamente de artículos como la ilusión del coronavirus, es por eso que te hablo al respecto de esto. El New York Times en la semana pasada publicó la ilusión del coronavirus endémico y habla de lo que tú estás planteando, ¿no? De esta situación y por qué es importante entender esto y de que, pues, al final, más allá de que dejen abierta la posibilidad de que la gente ya no use cubrebocas en el exterior y que ya no use cubrebocas en el interior, pues evidentemente nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Sí, en los parques está bien, digo, en la playa, en los centros deportivos al aire libre, es difícil, ¿me entiendes, Luis? Entonces yo creo que en ese sentido hay que seguir, la vida tiene que continuar, pero tenemos que ser responsables. Resilientes, responsables. Y evidentemente haciendo lo que cada uno corresponde. Sí. Doctor, siguiendo con la parte de esta interesante conversación de su libro, la segunda parte, durante la enfermedad, nos cuentas la situación que sufriste durante tu internado, tu miedo que generaste por todos los pronósticos que se manejaban. Evidentemente ahí hablas mucho de tus hijos, de cómo esa fuerza fue de alguna manera motivándote a salir adelante. Y bueno, también hablas de los temas económicos, sí, la crisis que viviste con el tema aseguradoras, hospitales y demás, y tus procesos médicos. Esta segunda parte, ¿cómo la resumirías en esta conversación? Definitivamente es una enfermedad cara. Ahí hay que dar un reconocimiento a los hospitales públicos.
quienes hemos tenido la oportunidad de adquirir un seguro, o quienes han adquirido un seguro, que lo revisen bien, que revisen las letras chiquitas, porque resulta que bajo quién sabe qué criterio te dicen, no, el doctor Luis Felipe Graham nada más necesita 10 sesiones de rehabilitación, cuando la rehabilitación debe ser permanente, porque esta es una enfermedad crónica, hay síndrome de COVID crónico. Yo no estoy recuperado al 100%, mi cuádriceps, o sea, mis piernas no se han recuperado, tengo hipersensibilidad en mis pies. Esta enfermedad necesita también la gente perder el miedo de acudir a terapia emocional, es decir, con los psicólogos, las psicólogas, que se quite ese tabú que ir con un psicólogo es porque estás loco, ¿me explico? Claro. No, esta enfermedad te produce atención dispersa, depresión, ansiedad, incertidumbre. Yo tomo terapia una vez a la semana con una terapeuta en la Ciudad de México, vía Zoom, y me ha servido muchísimo. Los primeros días yo no quería dormirme porque tenía yo miedo de no despertar, de morirme solo, de qué va a pasar con mi vida futura, con qué secuela va a quedar la persona, si voy a quedar discapacitado. Y bueno, hoy te quiero decir que a pesar de que yo soy médico y a pesar que fui presidente de la Comisión de Grupos Vulnerables y Discapacidad en el Congreso, hoy más que nunca tenemos que alzar la voz y sancionar severamente a aquellos irresponsables que no respetan los cajones para estacionarse, las rampas. Es increíble que en instituciones públicas no haya una rampa, no haya un elevador. ¿Cómo va a ir un discapacitado a un segundo piso a ver al secretario de si no hay forma de accesar? Fíjate que, de hecho, aquí en Acceso B en el programa hemos sido permanentemente promotores de este tema de inclusión, de este tema de la diversidad funcional, que incluso son nuevos términos que hemos aprendido aquí en el camino, sí. Porque efectivamente tú lo estás diciendo, y tú lo estás diciendo porque ya lo viviste de carne propia. Y ahí entra esa situación que nos dice estas personas que padecen una discapacidad, cuando nos dicen, oye, yo no nací con la discapacidad, yo la adquirí en el camino, tú la puedes adquirir también. Cualquier momento la puedes adquirir. Y es por eso que tenemos que hacer la conciencia de todo lo que implica. A veces la discapacidad social, la discapacidad de falta de sensibilidad es más severa, ¿no? Es correcto. Doctor, y la tercera parte, después de tu enfermedad, pues los escenarios que enfrentaste, ¿no? El tema de lo que es recuperarse físicamente, valoras la vida, sí. La ves diferente. Sí. En síntesis, tú nos muestras ahí todo lo que pudiste vencer para poder estar aquí hoy, sí. A como estás, porque por ejemplo nada más hago la diferenciación de la vez que hicimos el Zoom vía virtual cuando sí. Nos enlazamos en tu casa, y ahorita estás en otro tema, sí. O sea, eres otra persona, pues, a diferencia de, sí. Hablando de físico, ¿no? Yo decía, y mis amigos se burlan de mí, que también esta enfermedad me enseñó a valorar más a la amistad. He hecho amistades como contigo, hicimos una extraordinaria amistad en el café. Gracias. Aquí veo que está el famosísimo Charlie Flota. Que ya va a ingresar en este momento al estudio. No invita ni un café, pero es amigo del café. Hoy quiero decirte que hay que todos los días ponerse retos. Mira, yo por ejemplo, ¿qué hago todos los días para poderme rehabilitar? Camino de 6 a 7 kilómetros al día, de lunes a sábado, sin fallar. Yo no sé nadar. Digo, bueno, en esta segunda oportunidad voy a aprender a nadar. Y regreso a lo de mis amigos, decía que eres muy vanidoso, sí. Para tú querer a alguien, te tienes que querer primero. Claro, por supuesto. Si tú no te quieres, no puedes querer. Yo me veo en el espejo y me echo porras. Y se burlan de mí y dicen, ya volvió el mismo Luis Felipe de antes. No, ahora soy corregido y aumentado. Aunque tenga flojera, voy a clase de natación. Y tengo muchas cosas que hacer en la vida. Disfrutar plenamente. Mira, el tiempo pasa tan rápido que desperdiciarlo en discusiones, en escozores, en rencores, eso no lleva a nada. Voy a mi consultorio, disfruto plenamente mi consulta, voy al café en la noche, disfruto plenamente, voy a comer, voy a visitar a mis hijos en México, ya voy a planear mi consulta, y si una semana me quiero ir a México, me voy a ir, o quiero viajar. No es que mi vida sea más feliz ahora, yo fui muy feliz con Marisela, pero no está. Y yo tengo que decirle a ella que sigo estando feliz por las bases que ella me dio, ¿me explico? Claro. Yo creo mucho en Dios. Entonces, yo tengo que, si yo estoy bien, mis hijos me ven bien y ellos están bien. ¿Sí me explico? Ellos tienen derecho a tener su familia, a crecer, desarrollarse,
y no estar pensando qué estará haciendo mi papá, quién lo está cuidando, quién lo está acompañando, cómo estará, ya se tomó su medicina. Yo también tengo que ser responsable y tomar mi medicina. Yo tomo medicina en las mañanas, tomo medicina en la noche. Recibí 10 medicamentos por turno. Cuando llegaba el enfermero con las jeringas ahí al cuarto del hospital y a la casa de ustedes, yo me ponía muy agresivo porque no tiene idea lo que duele, las curaciones de las úlceras, las inyecciones en el abdomen para que no se formaran coágulos. En fin, hoy valoro mucho la vida, Luis. Hoy disfruto plenamente la vida y la verdad que yo nada más pido a Dios que yo viva 30 años más. No pido mucho, pero plenos. Claro, ocupado en lo que finalmente tú sabes puedes dejar a este mundo y el legado que... Quiero aprender a bailar. ¿No? Pues imagínate, ahí hay que hacer una convocatoria para que ya tengas pareja, ¿no? Ya me regañaron mis hijos, papá, no inventes. Oye, Luis Felipe, bueno, el viernes 13, ¿a qué hora y en dónde? ¿Por qué escogí el viernes 13? Ese día cumplo un año que volví a nacer. Un día como, desafortunadamente, un 6 de mayo yo me entero de la pérdida de mi querida esposa Marisela, y el 13 de mayo es en recuerdo de ella, decirle que estamos bien, que estamos vivos, y que ese libro es un legado que ella también directamente dejó, y que ese día para mí es importante porque van a ser sentimientos encontrados, ¿no? Celebrar mi vida, pero también la ausencia de ella, ¿no? Es un gran día, seguramente va a ser un gran día más bien, estamos a 8 días sí, de esa presentación. ¿A qué hora? Es a las 6 de la tarde en el Instituto Juárez, ya está por Amazon, y ahí va a estar presencial, ahí se va a poder adquirir, y como proyecto ojalá se me dé la oportunidad de presentarlo en algunas universidades, en algunos municipios, para que la gente vea que no hay nada imposible en esta vida. Mi pronóstico es que yo quede en estado vegetal, y hoy estoy más lúcido que muchos aspirantes. Bueno, ese es otro tema que hay que platicar, y por lo pronto hay que invitar al Instituto de Administración Pública de Tabasco a que pero que compre uno. Bueno, eso ya dependerá. Que coopere con el doctor. Luis Felipe Graham Zapata, médico, doctor, alergólogo, pediatra. Hoy un testimonio de resiliencia, motivación y gratitud a través del libro COVID-19, la enfermedad que cambió mi vida. Y si me permite, el prólogo lo escribió gente muy capaz, el que fuera secretario de Salud, el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, que le tocó manejar la pandemia H1N1, el doctor Manuel Baez Abacab, que es miembro de la Academia Nacional de Medicina, de la Academia Mexicana de Pediatría, fue mi maestro y mi amigo, yo soy parte de la academia, la psicóloga Katia Romano, egresada de Harvard, y el doctor Amador Izundegui Ordóñez, que es médico cirujano urólogo, y ellos 4 de misión a favor de escribir el prólogo, y van a estar conmigo el viernes en la presentación. Una gran presentación, Luis Felipe. Más allá de dejar un legado, seguramente estás construyendo algo interesante para el futuro, que no necesariamente parte de la idea de generar el libro, pero que pues bien dices tú, ¿no? El presente se construye cada día. Así es, pues muchas gracias. Muchas gracias, mi querido Luis Felipe, y bueno, lo invitamos a que accedan al libro, a que lo compren en Amazon o vía presencial a partir de esa presentación el próximo 13 de mayo, y que lo visiten en sus redes sociales al doctor Luis Felipe Graham Zapata, que ahí van a aparecer en la pantalla, y no se vayan, aquí seguimos en Acceso B, donde ustedes ya tienen su boleto. Muchos hacemos política, pero pocos tenemos en cuenta que los acuerdos más importantes los hacemos con la naturaleza. Las políticas públicas ambientales juegan un papel muy importante, ya que a través de ellas se desarrollan objetivos para mejorar el medio ambiente, conservar los principios naturales de la vida humana y fomentar el desarrollo sostenible. Entonces, tenemos que tener muy en claro que como sociedad estamos en una constante construcción colectiva, y para transformar positivamente la relación entre sociedad y naturaleza debemos contar con las herramientas adecuadas. Es por ello que el Colegio de Administración y Políticas Públicas, preocupado por el fomento y el cuidado al medio ambiente, pone a la mesa el libro Políticas Públicas Ambientales, Zona Costera de Tabasco, como un referente para la elaboración de proyectos, programas, incluyendo el Plan Municipal de Desarrollo de los municipios de Centla, Paraíso, Cárdenas, que tienen acceso al mar, Comalcalco y Huemanguillo, que son impactados directamente por el mar. Para la elaboración del libro participaron como autores el maestro Luciano Camero, el biólogo Samuel Olán, el químico farmacobiólogo Leonardo García Hernández, el maestro Luis Benavides y una servidora,
Saori Gallego Salamilla, quienes somos parte del Colegio de Administración y Políticas Públicas. Este libro fue editado por la Universidad Popular de la Chontalpa. En la primera parte se aporta claridad en los conceptos de políticas de Estado, políticas de gobierno y políticas públicas, que generalmente se usan indistintamente, y con esta definición se incursiona en los conceptos de lo ambiental, la sustentabilidad. El libro pretende que los conceptos sean adoptados por los nuevos encargados de la Administración Pública Municipal y por los legisladores estatales y federales para su inclusión en la planeación a través de los planes municipales de desarrollo y otros derivados que tengan como fundamento la sustentabilidad, considerando además el manejo integrado del riesgo. En la segunda parte se propone una definición de la zona costera de Tabasco, considerando que es una extensión del patrimonio nacional de importancia estratégica por el desarrollo industrial que se fomenta en tierra firme y el mar. La zona está constituida por las localidades impactadas directamente por el mar, de los municipios de Centla, Paraíso, Cárdenas e indirectamente Comaycalco y Huimanguillo. La zona ha sido espacio de extensos trabajos de investigación, de escenario de participación ciudadana y de acciones de instancias públicas que urgen a delinear acciones de restauración ecológica, conservación del patrimonio y aprovechamiento sustentable. Se tiene así el conocimiento de sus recursos y los impactos generados para el diseño de las políticas públicas, para la toma de decisiones, para ordenar y regular el uso de la zona costera. El libro plantea que con voluntad política del gobierno del Estado y de los 5 municipios costeros, se impulse en tiempo y espacio el diseño de la política pública ambiental sustentable en el mar y la costa, para incidir en aspectos como energía, industria, alimentación, comercio y turismo, mediante instrumentos territoriales como los planes municipales de desarrollo que sustenten las acciones transversales para impulsar el inicio del manejo integrado de la zona costera. En este tiempo coyuntural de transición de gobierno que se realiza en Tabasco, el libro aporta conocimiento para que los municipios del Estado transiten al diseño de las políticas públicas ambientales sustentables. Gracias por aquí estar en sintonía con Acceso B. Mi nombre es Luis Benavides y te doy la más cordial bienvenida en este día del programa. Por supuesto, agradezco tu preferencia, tus mensajes, el que compartas esta conversación y que sigas en este ejercicio del esfuerzo que hacemos para poder presentarte temas que de verdad te llenen y te apoyen en todo lo que tú realizas. Le doy la más cordial bienvenida a alguien que es de casa en Acceso B. Es amigo personal, pero por supuesto ya también amigo de ustedes, el psicoterapeuta Genaro León Díaz, que ha estado en este programa en muchas ocasiones. Bienvenido, Genaro, a tu casa Acceso B. Gracias, Luis, gracias por invitarme. ¿Cómo pinta el escenario en el contexto de tu vida cotidiana, mi querido Genaro? Pues yo soy un hombre agradecido con la vida. Primero tengo 58 años, me he realizado profesionalmente, me he realizado como padre, entonces pues yo creo que pinta bien. Excelente, eso es importante y fíjate que hoy te invité con la firme intención de poder platicar de temas muy interesantes que he estado viendo en redes sociales. Por cierto, ahí la manera en el dinamismo que inició nuestra conversación vía WhatsApp para este programa, pues te envié un video en donde habla sobre el secreto del éxito y todo lo que se genera a través de esto en el que participan diferentes conferencistas, los que se denominan coach de vida, los que se generan o los que de alguna manera viven profesionalmente de este tema en el sentido de motivación y que bueno, las redes sociales maximizan al grado de que le dan ese micrófono, esa voz, ese valor real a gente que seguramente pues como que no está de alguna manera con las credenciales necesarias para poder acompañar una guía a las personas. Pero bueno, las redes sociales maximizan todo y creo yo que este ejercicio de motivación a veces es cuestionado. Yo veía en las redes sociales
a un personaje de comentarista deportivo hablar sobre qué importante es el éxito, ¿no? Y cómo conseguirlo, cómo es una cuestión que depende de una sola persona y que, bueno, que depende de uno mismo y que ese uno mismo tiene que generar fuerza interna, tiene que generar condiciones y que si vivió una vida pasada que no le fue de todo favorable, no es excusa. Y bueno, se construye toda una historia, toda una narrativa a partir de ahí. Yo te pregunto a ti, como profesional en la terapia, en este ejercicio de conocerse a uno mismo, de generar las condiciones estructurales en su cabeza para poder tener paz mental y espiritualidad, si tú lo quieres, bueno, si lo queremos ver desde ese punto de vista, pero que te permita avanzar. Yo te pregunto, ¿es válido esta narrativa? ¿Es sana esta narrativa? ¿Aplica para todos? Porque pues las redes sociales exponencian todo a tal grado que lo hacen verdad, sea o no verdad. Te pregunto eso desde tu punto de vista profesional. Bueno, esto tiene que ver con un modelo a nivel mundial de la sociedad líquida, de la que hablaba el sociólogo polaco Zygmunt Bauman. Esta sociedad líquida es una sociedad superficial, donde todo se vive en la superficie y nada se vive en el fondo. En este contexto surgieron los coaches de vida. Y primero había mucha polémica entre los profesionales de la psicología y los coaches, porque decían, oye, tomas un curso de 6 meses y te certificaron y entonces ya puedes aconsejar a las personas y para empezar, por ejemplo, yo me dedico a la psicoterapia, ¿no? Atiendo en mi consultorio de manera personal en todos los maestros que he tenido, los libros que he leído, te hacen referencia como profesional de la psicoterapia que tú no eres un resolvedor de problemas. O sea, la gente que va a terapia con un psicólogo, no va a que el psicólogo le diga qué es lo que tiene que hacer. No va a que el psicólogo lo juzgue y le diga si lo que hace es bueno o es malo. No va para que el psicólogo lo oriente en su vida. El psicólogo el terapeuta es un acompañante para que las personas puedan observarse como si el terapeuta fuera un espejo y a través del diálogo existencial la persona pueda observarse y pueda darse cuenta de sus partes de luz y sus partes de sombra. Llamándole esto en este lenguaje simbólico, la sombra es todo aquello que no nos agrada de nosotros mismos y que muchas veces nosotros no lo vemos y se los depositamos a los otros, porque la pareja, la sociedad, en este caso la relación profesional con un terapeuta, te sirve como un espejo para que tú te puedas ver. Entonces no es tan fácil ni tan ligero que una persona que tiene una situación de vida que lo tiene atorado por algún motivo, tú vayas y le digas, piensa positivamente, vete en la mañana en el espejo y dite que lo vas a lograr, porque no sabes en las profundidades de su mente qué cosas ocurren, ¿no? Por ejemplo, el trauma psicológico. El trauma es digamos, una herida emocional que se queda grabada en la psique, en el sistema límbico del cerebro. Y a veces no sabemos que lo tenemos, ¿no? Entonces solamente cuando vamos a ese acompañamiento con un profesional vamos descubriendo qué es lo que nos tiene atorados. Entonces no es tan fácil vivir en la superficialidad. Es una forma de que la gente se gana la vida. ¿Es una forma correcta de hacerlo? Pues yo diría éticamente que no, ¿no? Sí, porque imagínate, todos, como bien lo dices, saber que tienes en tus manos la posibilidad de hacer bien o mal a una persona a través de tu acompañamiento, pues yo creo que es una gran responsabilidad, ¿no? O sea, y este ejercicio lo veo hoy más común, que incluso hay situaciones familiares en donde obligan a la gente a escuchar a estas personas
a que de alguna manera sean como las motivadoras, las guías y todo ese tipo de cosas. Y yo creo que eso no es tan fácil, coincido mucho con lo que tú platicas, no es tan fácil porque la estructura, la historia que marca la persona, la estructura mental, la circunstancia que lo rodea, híjole, yo creo que es más que complejo, ¿no? Y tiene que tener un molde a su altura, ¿no? A su situación, ¿no? Sí, claro. Hay en el sistema nervioso, el sistema límbico, es la parte del cerebro que se encarga de las emociones y también se encarga de la información de largo plazo. Por ejemplo, la amígdala se encarga de las emociones y el hipocampo se encarga de la memoria. Entonces, cuando tú de niño viviste un evento que rebasó los recursos emocionales y contextuales para poderlo afrontar, vamos a ver, una violación, un accidente, el poder presenciar un asesinato, ¿no? Y entonces, y no te dieron atención, ¿no? A ese niño no le dieron atención en ese momento, que normalmente dicen, es un niño, ya se le va a pasar, y a veces ni lo toman en cuenta. Entonces, eso se va al cerebro y se queda guardado. Y entonces es tan doloroso que el mismo mecanismo del existencial, la emocional del ser humano, hace cuenta que lo encapsula. Y entonces pensamos que ya no lo tenemos. Entonces vienen de repente eventos detonadores. Vamos a suponer si yo fui atacado de niño por un perro y el perro me lastimó mucho. Pero me dieron atención médica, pero no me dieron atención psicológica, emocional. Entonces ahorita estoy platicando aquí en la entrevista contigo y en la casa de al lado empieza a ladrar un perro, yo me empiezo a sentir nervioso. Y ni siquiera sé por qué me siento nervioso. Puedo pensar que es por la entrevista, por la forma en que tú me estás mirando, por la luz, pero porque estoy confundido. Y para eso es la ayuda profesional, el acompañamiento profesional. Entonces, cuando tú vas con un coach de vida que actúa de esa forma, porque también debe haber algunos profesionales. Hay psicólogos que son coach. Por ejemplo, yo tengo un entrenamiento como coach gestal. Además de tu preparación de terapeuta, de la maestría, de la licenciatura. Es como un curso. ¿Por qué? Porque el coach lo que hace, según lo que me enseñaron a mí en este curso que tomé, es de que el coach va a una empresa, lo contratan para acompañar a un trabajador para atender un problema específico. O sea, no va a ver a un trabajador como una persona que tiene un problema existencial. Sí, a conocer todas las estructuras, sino va a solucionar un tema que afecta a la empresa, ¿no? Así es, porque hay veces que tenemos pensamientos obsoletos o también se pueden llamar pensamientos limitantes. Voy a poner un ejemplo. Hace cuenta, yo soy hijo de un campesino y entonces yo acompañaba a mi papá en el campo cuando sembraba y mi papá me regañaba. Me decía, Genaro, tú no estás trabajando bien porque ni siquiera te has ensuciado, ¿no? No tienes manchada tus manos ni tu ropa de tierra como lo hace uno que de verdaderamente trabaja. Y entonces esos discursos de los padres se quedan incrustados en la mente. En la psicoterapia gestal le llaman introyectos. Es un pensamiento que entró sin que lo digieras, ¿no? Y se instala en tu mente porque te lo dice un ser en ese momento superior a ti, que es tu papá, que es el que resuelve todo, es tu superhéroe. Es tu padre, ¿no? Sí, o sea. Entonces, ese pensamiento se queda instaurado en tu cerebro. Y de repente yo ya no soy un campesino, logré superarme, estudié con una beca, no sé, entonces de repente soy gerente de una empresa de mercadotecnia. Y entonces en la empresa está instalada en la Ciudad de México y tengo que acudir a la empresa de traje y de corbata, porque así es la regla, la vestimenta en esa zona. Y entonces yo me empiezo a sentir que no estoy rindiendo. Y tú eres mi jefe y me dice, oye, Genaro, pero si tú haces un trabajo brillante, eres muy bueno en la mercadotecnia, pero yo siento que no puedo, que algo está fallando y que no estoy trabajando como debería de trabajar. Entonces, por ejemplo, ahí es lo que
la asesoría con un coach en la empresa es llegar y ver que descubrir, que la persona descubra esa idea limitante que quedó instaurada por el pensamiento del padre. Claro. ¿Sí me explico? Sí. No vas a meter en su vida emocional, que cómo vive con su pareja, con sus hijos, sino simplemente vas por qué no está siendo productivo en este objetivo. Eso es lo que hace un coach. De preferencia, un coach debe ser también una persona que tenga estudios de psicología. Especialidad. Bueno, Sí. un estudio previo a, Sí, a la especialización. Para que no puedas cometer algún error. Sí. Creencias. Es una sugerencia muy útil, ¿no? Para Sí. gente, porque aquí lo que no estoy diciendo, y quiero hacer la aclaración en este tema, en este momento, no estoy diciendo que este ejercicio sea malo. Lo que estoy diciendo es que el mecanismo actual es tan amplio y es tan disfuncional hasta cierto punto que pues charlatanes hay en todos lados, ¿no? Sí, en sí. la vida hay Sí. todo tipo de charlatanes. El coach no puede estar ajeno o no está ajeno a esta posibilidad de tener diferentes personas que se identifiquen como tal, pero que realmente pues no tienen ni la preparación ni el mecanismo y que ojo, también hablo aquí porque muchas personajes públicos, incluso propiamente nosotros en algún momento decimos nuestra historia de vida y esa historia de vida se convierte en una gran narración y esa gran narración llega a diferentes personas y esas personas dicen yo quiero ser como esa persona, yo quiero y si él pudo yo también puedo salir y a veces pues totalmente diferente el contexto que vivió esa persona que está narrando al que vive la persona que lo está escuchando. Entonces esas cosas son las que debemos aprender a diferenciar, creo yo, para poder tener una mejor poder de decisión a la hora de buscar a esa gente. Totalmente de acuerdo, Luis. Somos seres culturales, somos seres relacionales. Y entonces cuando hablamos de que si somos seres relacionales, somos seres sociales. Y entonces somos muchas veces productos de nuestro contexto, ¿no? Entonces yo soy así por mi historia, ¿no? Y lo que hemos platicado en programas anteriores, que la plenitud del ser humano es cuando puede construirse con sus propios valores, puede construir su nueva cultura, ¿no? Freud hablaba de dos tipos de yo, el yo ideal y el ideal del yo. El yo ideal es esa parte del ser humano que cumple con las expectativas de su sistema. O sea, yo soy como mi papá quiere, ¿no? O sea, si mi papá era notario, yo soy notario. Si mi papá era abogado, yo soy abogado. El yo ideal, el que cumple todos su contexto Todos le los pide. requerimientos que... Y el ideal del yo es lo que en realidad Tú a mí quieres, me gusta claro. ser, ¿no? Entonces la tendencia, la madurez, la plenitud se logra cuando estás en el ideal del yo. Interesante esta parte. Vamos a un pequeño corte comercial, pero no quiero irme sin antes preguntarte algo interesante. Estamos en el marco del Día de la Madre, estamos en el marco de una festividad cultural precisamente muy arraigada en México, una cuestión que muchos de nosotros hacemos una gran festividad para darle matiz a la persona que nos dio la vida y de reconocerle. Yo te pregunto, antes de irnos al corte y que después me hagas favor de contestarme en este escenario, ¿cuál sería el ideal para festejar a alguien para como que te dio la vida? Porque muchas veces creo yo que también no alcanzamos como hijos, como parte del núcleo familiar, a ver lo que realmente necesita esa persona que te ha apoyado durante mucho tiempo o que de alguna manera te sigue dando acompañamiento en todo este proceso. Pero vamos a un pequeño corte comercial y en ese contexto regresamos aquí en Acceso B y te agradezco mucho los mensajes que me envían y por supuesto te agradeceré mucho más que compartas esta conversación. Seguimos aquí en Acceso B, no se vaya.
Muchos hacemos política, pero pocos tenemos en cuenta que los acuerdos más importantes los hacemos con la naturaleza. Las políticas públicas ambientales juegan un papel muy importante, ya que a través de ellas se desarrollan objetivos para mejorar el medio ambiente, conservar los principios naturales de la vida humana y fomentar el desarrollo sostenible. Entonces, tenemos que tener muy en claro que como sociedad estamos en una constante construcción colectiva y para transformar positivamente la relación entre sociedad y naturaleza debemos contar con las herramientas adecuadas. Es por ello que el Colegio de Administración y Políticas Públicas, preocupado por el fomento y el cuidado al medio ambiente, pone a la mesa el libro Políticas Públicas Ambientales, Zona Costera de Tabasco, como un referente para la elaboración de proyectos, programas, incluyendo el Plan Municipal de Desarrollo de los municipios de Centla, Paraíso, Cárdenas, que tienen acceso al mar, Comalcalco y Huimanguillo, que son impactados directamente por el mar. Para la elaboración del libro participaron como autores el maestro Luciano Camero, el biólogo Samuel Olán, el químico farmacobiólogo Leonardo García Hernández, el maestro Luis Benavides y una servidora, Saori Gallego Salamilla, quienes somos parte del Colegio de Administración y Políticas Públicas. Este libro fue editado por la Universidad Popular de la Chontalpa. En la primera parte se aporta claridad en los conceptos de políticas de Estado, políticas de gobierno y políticas públicas, que generalmente se usan indistintamente, y con esta definición se incursiona en los conceptos de lo ambiental, la sustentabilidad. El libro pretende que los conceptos sean adoptados por los nuevos encargados de la Administración Pública Municipal y por los legisladores estatales y federales para su inclusión en la planeación a través de los planes municipales de desarrollo y otros derivados que tengan como fundamento la sustentabilidad, considerando además el manejo integrado del riesgo. En la segunda parte se propone una definición de la zona costera de Tabasco, considerando que es una extensión del patrimonio nacional de importancia estratégica por el desarrollo industrial que se fomenta en tierra firme y el mar. La zona está constituida por las localidades impactadas directamente por el mar, de los municipios de Centla, Paraíso, Cárdenas e indirectamente Comalcalco y Huimanguillo. La zona ha sido espacio de extensos trabajos de investigación, de escenario de participación ciudadana y de acciones de instancias públicas que urgen a delinear acciones de restauración ecológica, conservación del patrimonio y aprovechamiento sustentable. Se tiene así el conocimiento de sus recursos y los impactos generados para el diseño de las políticas públicas, para la toma de decisiones, para ordenar y regular el uso de la zona costera. El libro plantea que con voluntad política del gobierno del Estado y de los 5 municipios costeros, se impulse en tiempo y espacio el diseño de la política pública ambiental sustentable en el mar y la costa, para incidir en aspectos como energía, industria, alimentación, comercio y turismo, mediante instrumentos territoriales como los planes municipales de desarrollo que sustenten las acciones transversales para impulsar el inicio del manejo integrado de la zona costera. En este tiempo coyuntural de transición de gobierno que se realiza en Tabasco, el libro aporta conocimiento para que los municipios del Estado transiten al diseño de las políticas públicas ambientales sustentables. Seguir aquí en Acceso B, mi nombre es Luis Benavides, dale like a esta conversación, compártela vía WhatsApp, envíala en tu muro, seguramente le va a interesar a mucha gente. Y bueno, le decía yo a mi querido amigo Genaro León Díaz, psicoterapeuta con gran experiencia en el contexto de esto que estamos hablando, de la relación humana, de la mentalidad, del bienestar en la salud mental y todo esto, pues veníamos platicando de que estamos en el marco del festejo del Día de la Madre, y pues uno tiene, de alguna manera, sabe de dónde viene y de alguna manera hace esta festividad un gran evento, un gran acontecimiento. Yo te pregunto, estimado, querido amigo Genaro León Díaz, ¿cuál sería la forma o la mejor forma de festejar a estas personas que nos dieron la vida? En el caso de que todavía la tengamos viva o que esté con vida, y que, o de alguna manera, recordar a esa persona que quizás ya no está en este contexto, en un día tan emotivo como el Día de la Madre. Bueno, es interesante. Ahora que
se utilizan mucho las constelaciones familiares, ¿no? Creadas por un psiquiatra alemán, Bert Hellinger, que se fue a vivir a África, estudió el comportamiento de algunas tribus, y él tiene un libro que se llama Los órdenes del amor. Y ahí habla de que nuestros padres son seres superiores a nosotros, por el simple hecho de que nos dieron la vida. O sea, si no fuera por nuestros padres, nosotros no estaríamos aquí. Entonces, por lo tanto, nosotros no podemos juzgar a nuestros padres, ni perdonarlos, porque son seres superiores a nosotros. Entonces, una manera de honrar, en este caso a la madre, es haciendo algo productivo con tu vida. Productivo, como una vez lo platicamos aquí, con tu proyecto de vida, productivo para ti, para los tuyos, para la sociedad y para el mundo. Eso que quizás las mamás le dicen, yo quiero que tú me hagas sentir orgulloso. Eso es prácticamente sintetizar lo que tú estás comentando, ¿no? Sí, pues yo creo que como padre cumplimos nuestra labor cuando nuestros hijos ya pueden estar en el mundo sin necesidad de nosotros. Interesante ese contexto, porque finalmente es también parte de la vida social de nuestro país y del mundo, el hecho de que pues hoy en día todo es una cuestión de transacción. En este caso, el Día de la Madre pues no deja de ser una festividad que se convierte en el regalo de cierta casa, de cierta casa comercial, o en el regalo de llevarla a un lugar especial definiendo un restaurante, y llevarla al cine. Y muchas veces ese tipo de cosas, evidentemente, pues realmente no necesita haber una festividad para hacerlo, ¿no? O sea, en principio. Y en segundo, a veces no sabemos, hablo yo por mí, no sabemos definir la mejor forma de festejar a este ser querido que de alguna manera, pues sí, claro, juega un papel fundamental, porque como tú lo acabas de decir, sin ella y con la ayuda de un padre, de la persona que ayudó a concebirnos, pues no estaríamos aquí, ¿no? O sea, finalmente, ¿no? Entonces, eso es importante comentarlo en este marco de la festividad del Día de la Madre, porque pues evidentemente si algo se ha ausentado mucho en la vida de nuestra sociedad es el saber de alguna manera honrar a las personas con las que vivimos, y por supuesto en este caso a alguien tan especial como es la mamá. Mi querido Genaro, no quiero más abundar en este tema del Día de la Madre, pero te pregunto a ti, en este contexto, por ejemplo, como padre de familia, tú tienes una hija, has de alguna manera acompañado a tu hija en todo este proceso de vida. ¿Cómo, desde tu punto de vista, cómo podrías aconsejar a los hijos, en este caso, desde el punto de vista varonil, festejar a las mamás en nuestros núcleos familiares? Bueno, la mejor forma de ser padre no es hacer discursos. La mejor forma de ser padres es ser ejemplo para nuestros hijos, ¿no? ¿Ah? Ejemplos. Entonces, si hablamos de amor, no vamos a hablar de amor como algo abstracto, que de ese amor del que se habla en las novelas, ¿no? Sino de que el amor es un vínculo, y la forma en que amamos es la forma en realidad como nos vinculamos. Y el amor tiene elementos que son sumamente necesarios. Un elemento necesario en el amor es la presencia, ¿no? Entonces, presencia aún en tu ausencia. Ok, a ver, definamos esa parte. Porque tu hija o tu hijo puede estar ahorita estudiando en Nuevo León, y tú en las mañanas le mandas un mensaje. Ah, cierto. O haces una videollamada por la noche. Entonces es presencia aún en la ausencia, ¿no? Luego, otro elemento importante en el amor es el poder escuchar. Si yo no te escucho, difícilmente te esté yo amando de forma adecuada. O sea, no me estoy vinculando contigo, porque si no te escucho, no sé cuáles son tus necesidades, no sé cuáles son tus anhelos. Entonces, cuando yo te escucho, cuando te pongo atención,
empiezo a conocer más sobre ti. Y entonces de esa manera te puedo acompañar de mejor forma. Interesante, fíjate que ese tema de vincularse, ese tema de decir presente aunque estés ausente, me hace a mí llamar mucho la atención, porque te voy a platicar en la vida personal. Todas las mañanas uno de los primeros mensajes o el primer mensaje que recibo es la oración de mi mamá, ¿no? Y vivimos en casas diferentes, en municipios diferentes, y todas las mañanas y todas las noches también es un mensaje de buenas noches, Claro. ¿no? Y presencia aún en la ausencia, ¿no? Sí, claro. Y con ese mensaje que tu mamá te manda en las mañanas y en las noches, te está diciendo, hijo, te amo. Es correcto. Y ahí es donde entra la reciprocidad, ¿no? Porque evidentemente la mejor forma de honrar, y yo lo he platicado desde un punto de vista, al principio, de una forma de narrarlo, sería si mi madre se molesta al levantarse, lo primero que hace es hablarme a mí o enviarme un mensaje, en este caso, lo mínimo que puedo hacer yo es leer el mensaje, escuchar a mi madre y además contestar el mensaje y escribirle con base a lo que está ella diciéndome, ¿no? Y a lo mejor no lo vas a hacer con la intensidad o la presencia que ella lo hace contigo, porque ella es tu mamá. Eso lo vas a hacer tú con tus hijos. A tu madre le vas a devolver parte del amor que te da, Lo que decías al principio, ¿no? pero ella te está formando para que la especie, las generaciones, sus generaciones subsecuentes, ¿no? Su descendencia sea más amorosa. ¿Qué quiere decir esto? Que se vinculen de mejor forma. Correcto. Y entonces mejor regalo para tu mamá es hacer algo productivo de tu vida. Algo que te sirva, que sea bueno para ti, que sea excelente para los tuyos, para tu familia, que sea muy bueno para la sociedad, en este caso en Tabasco donde vivimos, y que sea súper bueno para el mundo. Interesante, mi querido General León Díaz, porque en este momento, en esta plática, me acabas obviamente de recordar la importancia de esta integridad, de este vínculo que muchas veces con la vida cotidiana que vivimos tan rápido, se nos pierde, ¿no? Se nos pierde en cualquier momento y a veces cuando bien dicen por ahí, en vida, hijo, en vida, todo en vida, ¿no? Y cuando ya no están nuestros seres queridos, queremos recuperar ese tiempo que ya no regresa, ¿no? Que es el presente, ¿no? Sí, y puedes hacer el reventón y llevarle el regalito y todo, pero eso es un protocolo de acuerdo a la costumbre actual, de acuerdo a la mercadotecnia, ok, porque tampoco puedes estar tan aislado del mundo, pero lo esencial es lo que te acabo de comentar. Y que es un tema que no es de una fecha en específico, sino es un tema de todo el tiempo posible. Así es, ¿no? así es. Sí, porque pues evidentemente, ¿no? La vida no es un 10 de mayo. La Sí, vida claro, es todo sí. lo que se te permita estar viviendo y haciendo, ¿no? Sí, pero se escoge socialmente un día para esa celebración, así como hay el Día del Ejército, el Día del Policía, el Día del Bombero, también está el Día de la Madre. Interesante, mi querido General León Díaz. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales y dónde te podemos encontrar en tu consultorio? Bueno, mi consultorio está en la calle Hidalgo, en el centro, Hidalgo 112, a la vuelta de Plaza de Armas, enfrente de un laboratorio famoso de la ciudad, entre la Plazuela del Aire y el Tribunal Superior de Justicia. Citas. Las citas las doy en un número celular, que es el 9932 42 17 70. Y en Facebook estoy como Genaro León. Excelente, además de que eres un excelente conferencista, un excelente, de alguna manera, no es la palabra motivador, sino eres un excelente guía en las generaciones, como te he visto haciéndolo últimamente. Has participado en cuestiones universitarias, has participado en cuestiones, no solamente en este espacio de programa, sino también en otras estaciones de radio que yo te he visto, te he escuchado, y evidentemente es una persona al cual yo le tengo una gran estima, pero además de una gran estima es por la forma en la que él platica y da a conocer los conocimientos que tiene respecto de su profesión. Una profesión que pues evidentemente estás más que preparado para llevarla a cabo. Gracias. Muchas gracias, Genaro León Díaz, por estar aquí en Acceso B, como siempre atendiendo el llamado de este programa para platicar de estos temas que cada día tenemos que, de alguna manera, hacer más importantes en nuestra sociedad, en nuestra vida personal,
nuestra vida profesional, porque pues son parte de lo que nos hace seres humanos. Muchas gracias, Genaro, por estar aquí, y pues bueno, los invitamos a que sigan sintonizándonos en Acceso B cada vez que esta invitación se haga. Por supuesto, ustedes son parte fundamental de este esfuerzo de comunicación donde escuchamos, cuestionamos y proponemos. Gracias por acompañarnos. Queden a ustedes muy buena noche. Hasta pronto.